Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Nadim. Y yo soy Paco. Y bienvenidos de nuevo. Episodio 4. 4:30. 4:30, porque tuvimos el episodio especial de los votos. Pero aquí estamos de nuevo, un nuevo set, otro rinconcito detrás del arco iris de nuestro hogar. Nuestro sofá, mejor conocido como el modo vacación. Modo vacación. Compramos este sofá modular hace ya algún tiempo, justamente porque esto es algo de lo que nos encanta hacer. O sea, cuando no tenemos la terraza o cuando no estamos, como que el clima no está tan a gusto por estar afuera, montamos esto el fin de semana, películas, y es todo lo que hacemos, ¿no? ¿Cómo está, chico? Bien, chico. Aquí a gusto probando otro set. Ajá. Vamos a ir explorando a ver qué es lo que queda mejor, Sí. qué es lo que gusta más, dónde estamos más cómodos también. Y aprendiendo, porque al final hoy montamos las luces nosotros solos, abrimos la ventana, pero se va a oscurecer al rato, entonces todavía estamos ahí como que terminando de cuadrar ideas y de aprender nuevas cosas. Y primero que nada agradecer el recibimiento que ha tenido el podcast. Los primeros Sí. 4 episodios han sido, wow, una respuesta que nunca esperábamos. Sí, o sea, la verdad, creo que nos está sorprendiendo mucho para bien. O sea, no que no esperáramos que la gente lo viera o que lo escuchara, pero han sido comentarios bien padres, bien bonitos, y por eso muchas gracias, los queremos mucho. Sí, la verdad es que lo único que está haciendo eso es que nos piquemos más, porque siempre hay miedo, y creo que va a seguir habiendo miedo por mucho tiempo, pero como que el miedo se hace menos cuando sientes como que ese apoyo de tu comunidad, sea chiquito o grande. Para nosotros 5, 10, 15, 50 reproducciones, 1000 reproducciones, pues es un logro impresionante, ¿no? Sí, y la verdad es que nos estamos divirtiendo mucho. Hemos tenido buenos acercamientos con gente que hace mucho no veíamos o no platicábamos porque de alguna manera se sintieron identificados con alguna parte del podcast. Ha salido mucha plática a partir de esto y lo que a mí más me ha llamado la atención es que mucha gente no tenía idea, a pesar de que fuéramos tan cercanos de ellos, muchos de ellos, no tenían idea de lo que nos había pasado a lo largo de ese tiempo. Ha sido como que mucha gente está terminando de descubrir la historia detrás del arco iris, justamente. O sea, porque, y lo mencionábamos en alguno de los episodios, todos contamos, incluidos nosotros, historias a través de nuestras redes sociales, a través de las conversaciones que tenemos, pero no todo el tiempo y no muchas veces tenemos la oportunidad de profundizar tanto. Entonces, oye, me hiciste llorar, oye, no sabía que habían vivido eso, oye, qué duro eso, oye, qué bonito eso, como que ha llenado pues de puras cosas positivas este pequeño sueño, proyecto, y pues aquí vamos, ¿no? Aquí vamos a ver hasta dónde llega. La idea es que mientras el público siga aplaudiendo, nosotros seguimos cantando. Y seguimos poniéndonos más borrachos, porque antes las date night era una copa y lo que alcanzamos a tomarnos con los vinos, y duraba media hora, 40 minutos, menos. Y la grabación del podcast, entre los bloopers y entre toda la grabación, etcétera, se nos van 2, 3 copitas y estamos... A ver, Pero bueno, el chiste es divertirnos, platicar un rato, compartirles todo lo que hemos, lo que teníamos ganas de compartirles a nuestros amigos, a nuestra familia, y que por más que buscamos el tiempo era muy difícil hacerlo. Creo que este es un gran lugar para hacerlo. Sí. Y antes de adentrarnos ya como a platicar de lo que queremos platicar el día de hoy, se me ocurrió a mí la idea y estuve viendo muchos podcasts y así dije, bueno, estamos hablando de vinos, de quesos, de historias, de no sé qué, pero como que de repente nos olvidamos de esta parte. Entonces le dije a Paco, ¿por qué no presentamos lo que tenemos? Que a ver, es muy sencillo, pero Paco se está tomando un tempranillo, aunque ya es tardecillo. Yo me estoy tomando un Chardonnay, quesitos. Este pecorino delicioso que nos trajeron los compadres de Italia. Uf. Sí, está espectacular. Parmesano en lajitas. De Costco, buenísimo. De Costco, sí. Manchego y Oaxaca. O sea, siempre tratamos de que no discriminamos. Probamos todos los quesos de todos lados, de todos los estilos. Entonces, eso tenemos hoy. Y pues arrancamos oficialmente, ¿no, chico? Y arrancamos. Creo que, pues un rápido, ¿cómo se dice? Como una recapitulación rápida de dónde nos quedamos. Pues el día máximo, la boda, nos la pasamos increíble. Sentimientos, emociones, pues como que, al menos yo lo sentí, creo que tú también, y ahorita me platicas,
como que llegas a cierto como tope de la vida, ¿no? Donde dices, wow, estoy logrando todo lo que quería y estoy alcanzando mis sueños. Entonces, como que al final esa parte no lo sabíamos, pero nos empezamos a preguntar ¿y vivieron felices para siempre? ¿O qué sigue después, no? Entonces, de ahí arrancamos hoy. Y se vienen temas bien interesantes. Bien interesantes. Sí. Porque en realidad se cierra el ciclo. Como hablamos, Sí. se hizo un plan a 10 años y en ese plan fuimos pasando etapa por etapa, que ya lo habíamos comentado. Primero una etapa de conocernos con mucha discreción. Después la etapa de necesitamos nuestro espacio. Entonces salirme de mi casa. Nadim también empezar a venirse más hacia la mía. Después el momento de salir del closet, la planeación. En el caso de Nadim fue una plática con sus papás. En mi caso fue una entrega de cartas que, para mi gusto, he escrito varias cosas. He escrito, de hecho, hasta novelas. Y mi joya más grande es esa carta a mis papás. Si algún día tienen o necesitan un apoyo gráfico para poder sacar este tema, que yo creo que tendremos un episodio de Salir del Closet, creo que está donde lo guardaremos para allá, pero la carta para mí es de lo mejor que he escrito porque la escribí con ayuda de Nadim y con ayuda de psicólogos, incluso de sacerdotes, durante 5 o 6 años. Sí. Pero bueno, o sea, la salida del closet y después de la salida del closet, movernos juntos. Sí, movernos juntos, empezar a hacer esta pareja social, empezar a tener amigos, empezar a integrarnos a una comunidad que sabíamos que estaba allá afuera, pero que no estábamos preparados pero en ese momento no nos habíamos dado cuenta lo mucho que la necesitábamos para también nosotros empezar a empujar hacia adelante, ¿no? Y después, ahora sí, viene el COVID, viene el proceso de autoaceptación, quitar un poquito homofobia interiorizada. Sí. Y finalmente, compromiso, planeación y boda. Sí. Y ahí nos quedamos. Y vivieron felices para siempre. Sí, y... ¿Para qué no? No hasta que no, pero esta recapitulación que haces es justamente como para hacerlos conscientes. Nosotros nos dimos cuenta de eso después de mucho tiempo, de cómo la vida muchas veces se trata de eso, de camino, llego a esta meta y después llego a la meta y ¿qué sigue, no? A ver, creo que a mucha gente le pasa, y lo he platicado con muchos de ustedes, amigos, de los viajes. Oye, tengo cruda del viaje, o sea, no puedo creer, o sea, que ya regresé, qué tristeza. Entonces, eso es un viaje. Ahora imagínate este viaje de 10 años, donde llegas a la meta, la gran meta, donde parecería que ya logramos todo lo que queríamos lograr. Familia, amigos, boda, vivir juntos, viajar juntos, todo a tus 34 años. Y a nivel personal, a nivel profesional también habíamos caminado, que eso no lo hemos platicado mucho. El podcast está enfocado un poquito al tema personal. Sin embargo, también en el tema profesional nos hemos desarrollado y hemos cumplido ciertas metas, ¿no? En mi caso, pues yo pude escribir mi primera novela, la publiqué en el 2019. También pude entrar al IPADE a hacer un posgrado. Yo terminé la carrera de chef. Terminaste la carrera de chef. Sí. Arranqué con Sense en algún momento, un poco más cercano a estos tiempos, pero también algunos otros proyectos que tuve. O sea, sí, como que todos los ámbitos se pusieron, se lograron, se trabajaron y llegamos a la meta. Entonces, pues todo parecería indicar que vivieron felices para siempre, ¿no? Pero lo que no sabíamos y tardamos tiempo en descubrirlo, y tú vas a empezar a platicar de eso, chico, porque pues es algo que sí fue de los dos, pero particularmente pues es un tema tuyo, ¿no? El cómo todo empieza, si mal no recuerdo, en un vuelo de regreso de Puerto Escondido, ¿no? Comienza antes. Ok. Creo que, bueno, un poquito terminando de la boda, nos vamos de luna de miel. La pasamos padrísimo, ya quizás platicaremos en otro episodio de lo que fue exactamente la luna de miel, pero la partimos en dos, fue mitad y mitad, de gustos, pero los dos lo disfrutamos. Fuimos a Egipto y a Grecia, un viaje histórico. Yo tengo una fascinación por la historia y por la historia de la antigüedad, que ya después lo platicaremos también. Y después nos fuimos a España y a Francia a comer y a beber, y a pasarla bien. Y vimos amigos y la pasamos espectacular. Llegamos de la luna de miel y fueron 6 meses, si mal no recuerdo. Yo creo 6, 8 meses. 6, 8 meses, donde fue una luna de miel extendida, un cambio
en todos los sentidos, en nuestra relación Sí. con nuestros familiares, con nuestros amigos. Sí se sentía una gran diferencia Sí. post-boda. Sí, que eso no lo dijimos en el episodio anterior porque nos quedamos en el día de la boda, pero que lo platicamos terminando. Cuando la gente nos preguntaba, oye, tenían 10 años viviendo juntos, 10 años de pareja, o sea, se casaron y pues es lo mismo, ¿no? Es ese yo no sé qué, pero sí hay algo cambia, algún engran termina de cuadrar, algo que extiende esta luna de miel. O sea, si tienes no que no estuvieras enamorado, pero otra capa de amor distinta, más fuerte, que se extendió por 6, 8 meses, de una forma muy intensa, ¿no? Sí. ¿Y por qué decimos se extendió hasta cierto punto? Exacto. No que no quisiéramos que siguiera, pero... Claro. Llega mi cumpleaños, que es alrededor de estas fechas, octubre, pero del año 2022. Uh-huh. Y la pasamos padrísimo. Fue como, creo que nos fuimos de viaje y regresamos del viaje y de repente me dio una infección que empezó como algo muy normal porque yo tenía algo peculiar en ese entonces, que me enfermaba de gripa cada mes. Sí. Gripas pequeñas, a veces un poco más graves, a veces infecciones. Empecé a tomar mucho antibiótico, cosa que antes no sucedía tanto. Ahí lo empecé a tomar más porque llegaban infecciones, hasta que llegó una infección que fue... brutal. O sea, brutal. fueron unos abscesos Sí. en la garganta. O sea, dos abscesos al mismo tiempo de los dos lados, entonces Paco ya no podía ni respirar. O sea, la garganta estaba prácticamente cerrada. Y era un puente. Todos los doctores de Guadalajara estaban fuera. En noviembre, sí, el del 20 de noviembre, por ahí. Uh-huh. Y me recomienda un doctor que sí nos pudo atender, que me hospitalizara a la brevedad. Y nos lo dice como para calmarnos de cierta manera de, oye, si te sientes muy mal, vete al hospital. No como vete al hospital porque te estás muriendo. Entonces pues dijimos, bueno, le hacemos caso al doctor. Total, ¿qué pasa? 1 o 2 días y nos vamos a nuestra casa, ¿no? Y total, no fueron 1 y 2 días. No, estuvimos 1 semana en el hospital, más o menos. 1 semana completa. Una semana que me cayó de perlas porque fue la semana del Mundial y los Juegos del Mundial de Qatar, si recuerdan, fueron a las 3, 4 de la mañana. Que eran cuando los enfermeros o las enfermeras entraban de, joven, no lo queremos molestar, pero ¿cómo está? Yo Entonces, no entiendo pues eso. me eché todos los Juegos del Mundial. Sí. Entonces, fue el lado positivo. El lado negativo semana, fue una semana en el hospital. Muy pesado porque aparte era si lo operamos, no lo operamos, nos esperamos, no nos esperamos, se conviene o no conviene y empezar a tomar decisiones, ¿no? Ojo, y algo súper importante y súper particular de esa ida al hospital, por lo que también cosas que también cambian con las bodas. Ese día que decidimos hospitalizarlo, si hubiéramos tenido que tomar decisiones de si opérenlo o no, si Paco no pudiera decidir por lo que quieras o en la operación, lo que sea, Paco estaba solo ese fin de semana. Tus papás estaban de viaje, tus hermanas estaban en Chapala, o sea, no había un familiar directo, más que yo, que recientemente era un familiar directo. Si hubiera pasado esto 1 año antes, 6 meses antes, yo no tenía ninguna forma de ayudarlo desde ese punto, ¿no? Y hubiera tenido que esperar para tomar otras decisiones. Paréntesis. Cásense. Cásense. Este fue la primera llamada de atención. Una hospitalización por un tema de garganta. Tu primera hospitalización en la vida. En la vida. En la vida. Paco no había pisado un hospital. No. Bueno, suturas, huesos rotos, etc. Pero nunca una hospitalización. Nunca había dormido en un hospital. Esa fue la primera vez. Exacto. Y fueron 10 días. ¿Qué pasa? Siguen los días, me recomienda el doctor que me opere la nariz y que me opere las anginas, que nosotros decidiéramos cuál. Total, lo dijimos, no urge, hay que esperar que esto se haga un poco, que lo agudo pase y siga. Que el cuadro infeccioso termine, salga, se desinflame y después. Entonces dijimos, después, hay que seguir viviendo nuestra luna de miel. Pero a los 15 días me vuelvo a enfermar de gripa. Sí. No infección, pero otra vez. Sí. Y luego otra vez, a los otros 15 días. Y esto se vuelve ya un ciclo. Era un ciclo. Era un ciclo muy cortito. Sí. Decía, ¿qué está pasando, no? Después llega otra cosa nueva. Me empiezo a enfermar del estómago. Sí. Pero a niveles ya que faltaba al trabajo una vez cada 15 días por una infección del estómago. Y decíamos, ay, pues estoy comiendo mucho fuera, pero Nadim no se enfermaba.
Sí. ¿Qué estaba pasando? Eran infecciones del estómago, eran idas a vomitar, El estómago el inflamado. estómago muy inflamado. Cualquier cosa, o sea, imagínate que salía un poco del cuadro del estómago y entraba otra vez la garganta, entonces tenía que tomar medicinas, entonces le caían Se me llegaron, súper exacto, pesadas una para luego el provocaba la estómago. otra. Sí. Y esto fue un periodo de marzo, febrero-marzo, recuerdo, del año 2023. Y después nos vamos a Puerto Escondido a la celebración. En Celebramos marzo. nuestro aniversario, el cumpleaños de Sofía y Santiago, que seguro están escuchando. Y en el avión de regreso me da una parálisis facial. A la mitad del vuelo. Bueno, horrible, horrible. Yo de repente digo, algo me está pasando, no sé, volteo con Nadim, le digo que siento No que me siento bien, no me me siento dijiste, bien, sí. hay algo raro. Me dice, toma agua, le doy un trago al agua y se me empieza a caer todo. Entramos en pánico. O sea, la cara de Paco, Se cayó. haz de cuenta que este lado estaba todo colapsado y fue como un wow, ¿qué está pasando? Sí, a medio vuelo, o sea, no A había medio vuelo. para dónde hacerle. Sí, Punto es que llegó un doctor. Casualmente, la parálisis facial transitoria. fue sí, transitoria. fue Fue muy transitoria. rápido que regresó toda la normalidad. Hay gente que se le queda, pero creo que fue el momento, uno de los sustos más grandes de mi vida. Pues arriba de un avión. Sí. Y sientes No había eso. ningún doctor arriba. Teníamos un antecedente de una amiga cercana que acaba de tener Un tema, no me acuerdo, un derrame cerebral. Sí fue un derrame, a final de cuentas. creo que sí. Y piensas lo peor. El punto es que aterrizamos en la Ciudad de México. Total, me dieron permiso para volar a Guadalajara, Sí, con mucho miedo. Ajá, por si no lo saben, cuando alguien tiene una emergencia médica en los aviones, en cuanto el avión toca tierra, detienen todo, suben los paramédicos, atienden a la persona, bajan a la persona y hasta que la persona no está en la ambulancia o en el carrito o en lo que sea, el resto de la gente puede hacer todo. Entonces todo el mundo estaba Todo el mundo me odió. detenido viendo porque no sabíamos qué estaba pasando. Y lo triste es que empecé a ver varias cosas, por ejemplo, los amigos que fuimos, que pidieron un doctor e inmediatamente lo que pensaron ellos fue, ay, seguro es Paco, otra vez. Y voltean, ¿no? Y era de, sí fue Paco, algo está mal con Paco. Sí. Entonces, Ya volvió a pasar una eso, recurrencia. regresamos de ahí, empieza el tema del estómago a ubicarse más como en la zona del apéndice. Yo ya pensaba que era apendicitis, no, que es colitis, pero una colitis muy fuerte, no me podía ni agachar. Sí. Muy extraño lo del estómago. Sí. Y de repente empiezan ciertos ataques. Ahora podemos decir que son ataques de ansiedad o ataques de pánico. Pero lo que yo notaba era que el corazón de repente, ¡pum!, Sí, cuidado se con- ponía a latir, perdón por el micro, Sí. se ponía a latir a 1000 por hora. Sí. O sea, hasta ese momento, los dos doctores tenían sus diagnósticos, pero no habíamos llegado todavía A una raíz. a una raíz, porque tenía que haber algo, porque uno con el otro, pues sí hacía sentido. A ver, lo que dijeron los médicos era muy acertado, ¿no? Pero que no saliera, que fuera un ciclo tras ciclo, tras ciclo, tras ciclo, Estaba muy algo raro. no estábamos viendo. Y después de eso, con este tema del corazón, voy con el cardiólogo, Sí. que le digo, esto está muy raro de estar platicando ahorita como estamos platicando con ustedes. Era espérame, algo está raro aquí. Y voy con el cardiólogo y nos dice, Te hacen el me hacen holter. un montón, me hacen el Holter, me hacen otros estudios y me da un diagnóstico que no se puede diagnosticar per se, pero dice que es una disautonomía, Sí. algo, hay varios tipos de disautonomía, los pueden investigar. Y me pongo a investigar mucho. Yo de la disautonomía me empieza a hacer sentido muchas cosas, pero hasta me asusta, ¿no? Me dice, oye, nomás chécate este otro estudio por el caso Sí. de que no haya un tema mayor, etcétera. Entonces yo ya muy asustado de, bueno, seguro traigo este problema del corazón, me dejan unas medicinas, las medicinas me hacen que no pueda tomar alcohol, que no pueda tomar café, empiezo a cambiar poco a poco mi estilo de vida, pero todo sigue regresando, Sí. y sigue regresando, y sigue regresando. Recuerdo Recuerdo que llega un momento donde decides empezar un proceso de terapia con un ahí llevaba psicólogo. terapia con Ya llevabas psicólogo, con un psicólogo, y me decía, Te y me ayudaba acuerdo que mucho, le empezamos sí. a ver y decía, saludos a Mau, decía que era un tema de miedos que había que ir atacando, Trabajándolo, sí. hay que irlos trabajando todos los miedos,
Porque esto me empezó a hacer una persona muy miedosa y muy hipocondríaca, ¿no? Entonces tenía miedo al principio de salir, me acuerdo, si ya estaba haciendo frío, porque me iba a enfermar de gripa. Si estaba lloviendo, de no mojarme. Y luego fue Si estaba haciendo evolucionando. tantito frío, cierra Los aires ventanas. acondicionados, O sea, prohibidos. sauna, pero era Después esto evoluciona a ya no como en la calle porque me da algo en el estómago, ¿no? Y hay volar. que cuidar bien. Te empezó a dar miedo a volar. Después, el miedo a volar, cosa que era irreal después de haber volado tanto. Ya me empiezan a dar miedo los vuelos. Y después con lo del corazón, miedo a salir de mi casa. Porque estos ataques eran repentinos y me daba vergüenza salir de mi casa porque me había pasado en alguno que otro bar. Sí. Algunas veces que teníamos 5 minutos que llegamos y Paco se levantaba, se iba al baño y me escribía, ven por mí, vámonos. Y nos íbamos. Así, o sea... Que ahora ya le podemos poner nombre y apellido, fueron ataques de ansiedad que me daban y era ver qué los detonaba, ¿no? Pero fueron momentos muy oscuros. Sí. Y recuerdo que llegó el momento donde sí me daban ataques a cada ratito. Ya los estaban normalizando, una vez a la semana, una vez cada 15 días. Y sin discriminar lugar, momento o situación. O sea, 3 de la mañana, me siento muy mal y llorar y, o sea, sí. Fueron 6 meses sí, después del cardiólogo. Muy fuerte, muy feo. Que siguieron los ataques de ansiedad, sí. Incluso un año, donde era terrible. Porque si no era un ataque de ansiedad, llegaba la colitis, me detonaba esto, me empezaba a doler el pecho. Lo somatizabas de estas dos formas. Y hablaba con Nadim, y Nadim a las 3 de la mañana, él teniendo que madrugar, parándose a ayudarme o a abrazarme, yo llorando. Esto era muy continuo, muy continuo y muy desgastante. Y el miedo era ahora a todo. Sí. El miedo se fue apoderando de mí y una necesidad de sentir seguridad. Creo que en algún momento lo decías, ¿no? Que lo que te faltaba era como buscar este bienestar al final del día, sentirte bien, sentirte tranquilo, sentirte seguro, pero no podías llegar a eso porque siempre algo estaba sucediendo. Algo estaba mal siempre. Y después te diste cuenta de que el hecho de pensar que quiero estar bien, que necesito estar bien, detonaba la misma ansiedad. O sea, era un ciclo sin fin porque tú mismo te vas detonando era un círculo vicioso. Era un círculo vicioso, completamente. Y era horrible. Entonces recuerdo que tuve una comida, de hecho tuve una consulta con una compañera del IPADE, Moni, que es dermatóloga, y le platico, me pregunta ¿cómo estás? Le empiezo a platicar todo lo que está pasando y me dice, te voy a dar el contacto de un amigo mío, que de hecho pues más lo trata a ella. La trata a ella, no es su amigo. Sí son amigos también. Y me dice, márcale, él te va a ayudar. Yo pasé por las mismas, tenemos un perfil muy similar. Créeme, por ahí va a ser. Habla con él. Un psiquiatra. Un psiquiatra. Un psiquiatra. Si me hubiera dicho que era un psiquiatra desde el inicio, quizás hasta hubiera tenido mis tabús porque los tenía, ¿no? Sí. Y era, no, pues yo no estoy loco. Sí tenía mi TOC, para mí eso era lo máximo que había llegado, etcétera, y ya no. Sin embargo, me doy chance y le marco al psiquiatra, porque era insostenible. Y creo que me tardé. Hasta el siguiente ataque de ansiedad, fui al psiquiatra. Y con mi psicólogo, con Mau, estábamos platicando y de hecho, él me había comentado, creo que esto podría evolucionar a irse te podría con ayudar un psiquiatra. Que fueras. Ajá. Pero si no ha habido otros episodios de ansiedad, quizás lo guardamos. Quizás con la pastilla que te dio el cardiólogo, quizás con esto, se puede ir recuperando el asunto, ¿no? Total, llegó otro episodio, no lo pensé más, lo consulté con mi psicólogo y decidimos agendar esa cita con mi psiquiatra. ¿Qué episodio fue? Según recuerdo, porque para mí fue un día que lo tengo muy marcado, hubo un día que yo recuerdo como el episodio más fuerte que tuviste, que estabas en tu oficina. Yo fue cuando tomé la primera pastilla. Fue después del primer psiquiatra, porque esa vez te atendió otro psiquiatra por teléfono. Sí, porque el otro no estaba. Okay. Pero eso es más adelante. Aquí lo que pasó fue, voy con el psiquiatra y tenemos mi cita y empezamos a platicar. Y recuerdo, esto está muy cañón, chavos, y creo que puede sentirse identificada mucha gente de la comunidad. Porque le platico todo lo que les platiqué a ustedes ahorita
y me hace ciertas preguntas regresándose a la infancia o a la pubertad o a la adolescencia, donde existieron episodios que estaban sucediendo actualmente. Y luego se me prendió el foco y le dije, sí, por ahí de mis 15 años, 16 años, mi mamá también debe de acordarse, 14. Yo llegaba de la escuela y en las noches, yo creo que una vez a la semana, de pura ansiedad, ahora sé que es ansiedad, me paraba a vomitar en las noches. Era muy normal, era cíclico, pero también ciclos muy cortitos. Le cuento esto al psiquiatra y me dice, ya tengo tu diagnóstico. O sea, no hay... De ahí viene todo. De ahí viene todo. Tú tienes un trastorno de ansiedad con crisis de angustia. ¿Y qué es eso? Y me explicó un poco de por qué había sucedido. Creo que ya ahorita que conocen un poco más nuestra historia lo pueden entender también conmigo. Sí. Me dice, en el momento que tú fuiste descubriendo que eras diferente y que eso diferente se tenía que esconder y que era prohibido decirlo y que era prohibido que alguien lo supiera y que era muy peligroso que alguien se diera cuenta y que llegara a manos equivocadas o a ojos equivocados o a oídos equivocados, tu cuerpo entra en un estado de alerta Sí. constante, que va evolucionando y va creciendo y va creciendo. Entonces, cuando les contamos que nuestros periodos de estar 100% escondidos, de casi ataques de ansiedad y pánico cuando veíamos a gente conocida o a familiares en alguna plaza que nos cachaban a los dos, luego hacíamos viajes y obviamente había mentiras en casa, que el estrés estaba aquí, todo es que tu sistema nervioso está esperando Alerta y en defensa. a que llegue el tigre, ¿no? Ya. A que llegue el tigre, a que llegue el tigre, a qué horas va a venir. Entonces estoy en alerta, en alerta, en alerta. Desde los 14 años hasta los 34 años. Exacto. Y de repente nos casamos, el estrés se va para abajo, dices lo logré. Sí. Lo que te dice la boda y lo que les comentamos de la luna de miel fue una celebración de que el tigre ya no está. Ya nadie nos persigue, ya no hay bronca si alguien nos persigue, juntos podemos más, la familia está de nuestro lado, los amigos están de nuestro lado, y el sistema nervioso y el cuerpo dice, yo no sé vivir ¿Qué es esta paz? si el Claro. tigre no está, Claro. el tigre tiene que estar acechando. Entonces empieza a arrojar todas estas alertas y te empieza a cobrar todo lo que le pusiste de trabajo en los últimos 20 años. Sí. A la hora de que me lo explica de esa forma, por supuesto que le dimos chance Empieza a tener clic. a tener el tratamiento Sí. y empezamos con el tratamiento. ¿Cuál fue el Y tratamiento? tuve que platicarlo con Nadim, me dijo el psiquiatra, Sí. platícalo con Nadim porque es un tratamiento, es un antidepresivo. Antidepresivo. Primero no era un antidepresivo, primero era otra pastilla que me dio, Ansiolítico. me cayó muy mal, Ansiolítico. creo que era un ansiolítico, me fue muy mal con esa, Sí. ¿te acuerdas? La Que te primera. platicó un poco eso el psiquiatra, ¿no? Que igual platicarles eso, ¿no? Que no es blanco o negro, fue lo que hemos aprendido. Tienen que encontrarte qué químico reacciona mejor con tu cuerpo, qué dosis reacciona mejor con tu cuerpo. Y un poco, pues sí, a prueba y error de la reacción del cuerpo del paciente, ¿no? En este caso, algo así Correcto. te pasó, ¿no? Sí, la primera medicina me la deja y me dice, vas a empezar a tomar así, etcétera. Me la tomo el primer día en la Sí, mañana sí es cierto. y me voy a la oficina Ese es el día que les platicaba, ese día estuvo muy fuerte. y por ahí de las 12 del día empiezo a sudar de las manos y de los pies. Mi corazón empieza a 1000 por hora igual, un ataque de ansiedad, pero yo ya sabía controlar mis ataques de ansiedad. Creo que nos adelantamos un poquito cuando me operé la nariz, que ahí fue donde fue el catástrofe. Claro. O sea, después de la hospitalización que les dijimos. de lo cardíaco, a los cuando meses. me pusieron la pastilla cardíaca que me prohibieron fumar, by the way, Sí. dije, pues ya no puedo fumar, que era lo que me detenía a operarme, porque me iban a quitar la fumada un ratote, pues me opero. Claro. Entonces nos metimos, me operé de la nariz. Le fue fatal. Fatal. O sea, no me pregunten cómo, pero con todo y antibióticos, el joven se infectó. De nuevo, recién operado, En la sin operación. poder fumar, sin poder sonarse, respirar, toser, sin poder tomar otras cosas. O sea, la pasó fatal, fatal. Fiebres,
escalofríos. El doctor no nos creía cuando le decíamos, pues, es que te lo juro que tiene fiebre. O sea, no, otra vez mídale la temperatura. Te lo juro que tiene fiebre, te lo juro Y que me tiene daban fiebre. ataques de ansiedad Por no poder. y yo ya sabía tratar los ataques de ansiedad Y era respirando. con respiraciones y no podía respirar. Entonces me acuerdo que hasta mi mamá lloró conmigo esa vez, Sí. que me veía sufriendo en un ataque de ansiedad. Entonces me dieron estos, no calmantes, estos ansiolíticos Un tramadol en gotitas. para que bajara un poquito este tema. Sí. Pero la pasé muy mal. Después, corte, tuvimos un viaje con nuestras mamás, porque después de la hospitalización y de la operación, cambiamos mucho de nuestras prioridades. Y una de las prioridades Te fue da una perspectiva distinta de la de vida. la vida. No porque, a ver, y toco madera, no porque sintiéramos que estábamos cerca de la muerte de alguien o algo, pero el simple hecho de sentir cómo eres muy débil, por decirlo de una forma, puedes ser muy débil o puede cambiar todo muy rápido, te da una perspectiva distinta y a nosotros nos llevó a un lugar donde dijimos, hay que empezar a hacer, A cumplir nuestros checks. a cumplir lo que queremos cumplir, que posponemos porque luego lo hacemos. Y lo teníamos para mucho tiempo, sí, ¿no? Y uno de esos era, el viaje de las mamás. tenías el sueño de llevar a tu mamá a Europa. Yo tenía el sueño de hacer un viaje con mi mamá para pagar todas las deudas pendientes de las que hemos platicado. Y tuvimos la oportunidad de irnos con nuestras mamás en un viaje a Europa padrísimo. Y en ese viaje a Europa me da otro ataque de ansiedad en el metro de Londres, fuertísimo. Mi suegra se impactó un poco, nunca había visto uno. Mi mamá le tocó ver uno muy de cerca, salvo el de la hospitalización que ella había visto. Y regresando fue que voy al psiquiatra. O sea, les di un poquito de contexto previo. Sí, porque... De tantas cosas que habían sucedido, que ya ni disfrutaba lo de Europa. No disfruté el viaje a Europa tanto por el miedo a que me fuera a dar un ataque en un avión, en una caída. Pero para Europa ya llevabas la pastilla mágica de la que no hablamos. Sí, llevamos un... Pero eso fue el día que probaste por primera vez el antidepresivo. No, eso llegó después. Tenía otra pastilla mágica que me había dejado el doctor de la nariz. La nueva pastilla mágica, creo que se puede tomar a mal, pero cuando el psiquiatra hablamos de esta pastilla que me voy a trabajar y me empieza a dar este ataque fuerte, ahí fue. Voy a la oficina de mi papá corriendo y le digo, algo me está pasando con la pastilla. Lo abrazo, empiezo a llorar, pero fuerte, no sabía qué hacer, estaba muy acelerado. Él habla con un psiquiatra que él conocía muy bien, porque yo en el mío pues, no estaba en Guadalajara, tengo sesiones online, y le dice, dale un Tafil. Yo lo consulto rápido con mi psiquiatra, me dice, adelante, me dan un Tafil, no sé si podemos mencionar la palabra. Sí, bueno, le hacemos bip. Y me tomo la pastilla, me dieron dos. Te dieron dos. Ni siquiera es tan fuerte. Sí, en esa ocasión fue como, denle 2 para bajarle la ansiedad. Yo sentí ese pánico que creo que sienten todos los que son papás o mamás de cuando les marcan de la escuela de sus hijos. Pues a mí me marca mi suegro, a mitad de la mañana yo estaba en la oficina, y qué raro. Oye, fíjate que Paco se empezó a sentir mal, que no sé qué, ya lo llevo a su casa, a ver si te puedes lanzar para allá. Fue todo lo que me dijo. Entonces fue como que, fuck, ¿qué pasó? Pues ahí vengo en friega y me encuentro ya con toda esta historia de todo lo que detonó esa prueba de este antidepresivo, ¿no? No me acuerdo si era antidepresivo el primero. Sí, bueno, del primer intento de llegar a una mezcla que te funcionara. Pues. Correcto. Y me tomo esas 2 pastillitas, me ponen en un estado, Group, padrísimo. Donde la preocupación se va hasta los pies. Y me preguntan, Nadim, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Oye, ya me vine de la chamba, pido algo de comer, nos quedamos aquí en la casa, tranquilo, no sé qué, bla, bla. Y me dice, quiero ir al cine. Y yo, ¿seguro? O sea, cine, lugar grande, oscuro, gente. Sonidos fuertes. Y dice, sí, es que está la de Intensamente 2. Tengo ganas de ir a verla. Y yo, pues, vamos. Y si te sientes mal o algo, pues nos salimos, no pasa nada, va. Órale, vamos. O sea, en la escena de Paco caminando por la gran plaza, con esa carita que trae ahorita de viendo las tiendas y viendo que ay, quiero comprar, no, vente para acá, o sea,
muy surreal. O sea, no, o sea, ahorita lo cuento como broma y algo lindo, pero pues al final el fondo estaba, Y muy diferente, porque la normalidad en la velocidad a la que yo vivía sí, era muy rápida. sí, Entonces era, si íbamos a ir al cine un día normal, es llegar, salirte del auto, subir las escaleras X tiempo antes para al, subir a la sala. y llegas al cine. Hemos sido, por el mismo TOC, muy puntuales en la vida, siempre con los tiempos muy bien ordenados. Y ahí yo sentía una paz que jamás había sentido. Sí, oye, que no vamos a llegar al cine. I don't care. Oye, que Yo de que I apúrate, don't que ya a la care. sala, que no sé qué, bla, bla, bla. Está linda esa tienda, hay que entrar. ¿Por qué no? Llegamos, te dimos 800 cosas, comida, bueno, ya tengo un poco de hambre, bla. Spoiler alert, si no vieron, ya pasó mucho tiempo, Intensamente 2. La película trata la ansiedad y no tenemos ni idea. Evidentemente sabemos que hablaba de sentimientos, pero jamás nos imaginamos que se iban a enfocar en la ansiedad. Entonces llegamos y la película lo hace de una manera tan bonita, tan entendible, tan empática para los dos lados, para la persona que sufre ansiedad, pero la persona que la acompaña, pero la gente de alrededor, que llegó un momento donde Paco voltea y me dice, es que, ¿qué es esto? O sea, incrédulo de la coincidencia de lo que estábamos viendo. O sea, salió espectacular. O sea, espectacular ese día. Spoiler alert. Hay un momento en la película donde a la chica le da un ataque de ansiedad. Sí, ansiedad le da un ataque de ansiedad al personaje, ansiedad. Y cuando está sucediendo el ataque de ansiedad, yo estaba llorando. Y le abrazo a Nadim y le digo, ¿qué es lo que cura un ataque de ansiedad? Y en la película dicen, lo único que necesita es un abrazo. Y es cuando todos los otros sentimientos la abrazan. Un O sea, abrazo. mar de lágrimas. Mar de lágrimas los dos. Fue muy ilustrativa. Una catarsis brutal ahí en la película. ¿Y qué sigue después de eso? Eso fue un punto de inflexión. Un punto de inflexión que te dio tratamiento, diagnóstico y siguientes pasos, ¿no? Correcto. A partir de ahí empiezo con el tratamiento que incluye también un acompañamiento psicológico que hay que llevar, ¿no? Este entendimiento de que hay que llevarse la vida tranquila. No hay que tomarse la vida tan en serio. Nada es tan importante. Sí. Es una serie de recordatorios que tienes que ir acompañando para que tu cabeza sepa que el tigre no está al acecho. Sí. Y ahí voy a hacer un pequeño paréntesis porque creo que vale mucho la pena hablar de esto también. No porque quiera robar un poco el micrófono, pero pues también hay historia detrás de las personas que acompañamos a una persona con ansiedad. Porque muchas veces no tenemos información. No lo entienden. No lo entendemos. Muchas veces, y lo digo tan transparente como, júzguenme o no, pues, pero yo creo que es algo muy natural. Yo de repente lo veía ridículo, lo veía exagerado, lo veía enfadoso, de otra vez, y otra vez, y otra vez. Y esto también desgasta las relaciones, evidentemente. Entonces es bien importante que rápidamente las dos partes empiecen a ser conscientes de lo que está pasando y comunicarse entre ellos, que creo que a nosotros nos funcionó mucho. Yo tenía mucho tiempo que no llevaba un proceso psicológico porque en mi cabeza no lo necesitaba, pero en ese momento lo necesité y tuve que llevar también mi acompañamiento personal para, digo, mis propios demonios, pero para también entender y ser una mejor pareja que no pierda la paciencia con algo que pues, la persona que amas y que tienes enfrente no puede. No. Hay veces que no, o sea, suena muy feo, pero es muy real. No podías en algún momento detener el ataque. Después aprendiste, pero es bien complejo también para el otro lado, ¿no? Y el miedo que se va generando. También lo vivimos con nuestras amistades, lo vivimos con nuestra familia, más con las amistades, ¿no? Es difícil y da mucha vergüenza ser el que le pasan las cosas, ¿no? Y el hipocondriaco, sí. Y el que, otra vez, ¿y qué va a pasar? Y hay que ser muy empáticos, o sea, no,
yo estoy muy agradecido con ciertas personas que casualmente vivieron cosas similares. Entonces eran muy empáticos cuando veían que sucedía algo, ¿no? Entonces estaba oigan, vamos a hacer un plan A, B, C, D. No, no, una disculpa, no vamos a poder acompañarlos. De repente Paco y Nadim dejan de ser seres sociales otra vez. Sí. Y era por el miedo de salir, de qué me va a pasar. Es que si fumo poquito, me puede detonar un ataque de ansiedad. Conciertos, cero. Lugares con mucha gente, cero. Sí. Antros, cero. Todo era cero, porque podía provocar un ataque de ansiedad. Y había ciertas personas que lo habían vivido. Por ahí hay varios nombres, que de hecho se acercaban a ver cómo estaba. Sí. Todo está bien. Que lo entendían de primera persona. Entonces generaba una empatía mucho más rápida y cercana, ¿no? No porque los otros no quisieran estar ahí, pero como les decía, no lo entienden. No, es muy difícil de entender cuando no lo estás viviendo, ¿no? Y al final, pues eso sigue, o sea, como decíamos de la pareja, también merma en las relaciones, pero al final es una enfermedad, o sea, ¿es un trastorno, enfermedad o cuál es la manera correcta de...? Quizás, yo le llamo trastorno, es como me lo diagnosticaron. Sí, es como, o sea, es una condición de una persona, o sea, es algo que no está bien con esa persona, que tiene que trabajarlo y que muchas veces no tiene la fuerza, las herramientas, o sea, no es el momento de trabajarlo y lo tiene que vivir. La posibilidad económica también. Sí, necesitas mucha empatía, necesitamos, creo todos, mucha empatía cuando sepamos de este tipo de situaciones con otras personas. Por eso quisimos hablar de ese tema. Hay mucho más detalles, más momentos, más situaciones que vivimos a través de todo este tiempo. Pero creo que con esto abarcamos un buen... A lo mejor vamos a hacer una parte 2 después. Quizás hablaríamos y invitaríamos a alguna persona que sea experta en el tema, ¿no? Es bien interesante, porque es bien interesante y creo que estamos en un momento de la sociedad donde este tipo de condiciones, trastornos, tomaron mucho auge en la boca de las personas porque hay mucha más información, pero también al mismo tiempo creo que está muy nublado la importancia verdadera por el hecho de esta famosa generación de cristal y que todo lo exageran y que todo... Yo creo que hay que saber dividir un poco esos temas y estos que son genuinamente importantes, sí darles esa importancia, porque no estamos hablando de algo que opines o quieras o desees cambiar. Es algo que vive la persona y que no es tan fácil de cambiarlo, ¿no? Y tenemos actualmente muchos detonantes que hacen que las personas vivan con más ansiedad, ¿no? Sí. El tema de las redes sociales, del exceso de dopamina. Los celulares, la rapidez. La rapidez de las cosas, ¿no? Con que obtenemos las cosas y con que obtenemos la dopamina. Sí. Eso empieza a generar estas cosas, ¿no? Y para la comunidad LGBT es mayor. Tengo entendido, ya vendrá Mau o alguien a platicar, pero que es muchísimo mayor. Por todo esto que les hemos platicado, que ¿no? está diagnosticada con ansiedad, ¿no? Sí. Por esto que hemos platicado. Lo que les queremos decir, como a partir de que empezó el tratamiento, tuve que dejar muchos malos hábitos que después quizás retomé. Que miren, como todos, como dicen las señoras, a un roto hay un descosido. A mí, si lo queremos ver desde el lado más amable, a mí me cayó espectacular que el señor ya no saliera, tomara ni fumara, porque yo estaba en mi proceso de entrenamiento del maratón, entonces yo no salía ni tomaba ni fumaba, entonces nos acompañamos muchísimo. Sí. No quiere decir que no lo hubiéramos hecho igual si no hubiera eso, pero pues también ayudó, porque la presencia de las personas es súper importante y la paciencia y el trabajo continuo, ¿no? Correcto. ¿Y qué fue lo que pasó post-medicina y post-recuperación? Porque también hay un proceso de adaptación a la medicina y empiezas a recuperar ciertos hábitos. Empecé a tomar café otra vez, empecé a tomar alcohol otra vez, empecé a vapear poquito otra vez. No digo que se tenga que hacer, pero empiezas a recuperar tu vida. Desde ese momento hasta hoy, de enfermarme cada 15 días de gripa, cero. He tenido una y muy baja. Sí. Del estómago, cero. Del corazón, de este tema de la disautonomía, identificas, puede que sea ansiedad y se baja. Te dan estas herramientas que también no son muy recomendables, como las pastillas, los ansiolíticos que te pueden ayudar. Y me decía mi psiquiatra que
fuera en casos de emergencia Sí. y cero. Eso le pasó mucho. No las he vuelto a tomar, Eso no te más. pasó mucho en Europa. Ujú. Que muchas veces, digo, lo digo ahí en específico porque era un lugar lejos de casa, ¿no? Por decirlo de una forma. Me decía en la mañana, siempre que salíamos a caminar con las mamás y todo, me decía, llévate la pastilla. Y yo, Paco, no la necesitas, o sea, estás muy bien, que no sé qué. Me dice, no la voy a usar, pero solo quiero saber que tengo el salvavidas. Correcto. Que tengo ahí algo que me pueda ayudar En caso de a que llegue un pagar ataque. todo. O sea, abras en caso de emergencia, literalmente. Sí. Y así ha sido. Ya pasó un año, un poco más, Sí. un año más o menos, y ha sido el punto de inflexión en el tema de salud en mi vida. Sí. Y de nuestra pareja también, o sea, porque no nos habíamos enfrentado a algo así No. y ojalá nunca nos tengamos que enfrentar con algo más, pero es fuerte. Ha sido, o sea, fue muy fuerte. Fue ese, y vivieron felices para siempre, pues sí éramos muy felices, pero la vida nos sorprendió con algo que no conocíamos. No conocíamos. Algo muy diferente. Entonces, a donde queremos llegar con esto es, en el tema de la ansiedad, precisamente es un asesino silencioso. No digo que te va a matar, pero te puede matar. Cuando Sí. hablábamos el tema cuando hablaba con el cardiólogo, me decía, no es que un ataque a ansiedad esté directamente relacionado a un tema cardíaco, pero sí un ataque a ansiedad te puede provocar un tema cardíaco, ¿no? Así como me provocó un tema gastro, así como me provocó un tema otorrino. La salud mental es importantísima y yo era un escéptico total del tema de la salud mental hasta que decidí pensar fuera de la caja Ujú. y darme la oportunidad de adentrarme o en Óptimo. tratar mi salud Ujú. mental. Ha sido un cambio extraordinario en nuestras vidas. Sí. Y vuelvo a lo mismo, te cambia hasta la cultura de la vida, la velocidad a la que vives, las prioridades que tienes, las relaciones con tus familias, con tus amigos. Es un cambio 180 grados en tus hábitos, en tu Sí. cultura, en tu disciplina y hasta en tu forma de pensar y de creer, ¿no? Era muy escéptico también en un tema espiritual y religioso. Esto va modificándose, empiezas a aceptar lo bueno de todos y a lo malo también aprendes a tirarlo a la basura. A la Sí. gente que no suma o los comentarios que no suman, también la ansiedad es eso, es el quedarte demasiado. Hay que aprender a vivir ligero, hay que soltar pensamientos, hay que soltar estructuras, hay que quedarse con lo fundamental, con lo que uno va decidiendo que es positivo para nuestra vida, Exacto. porque es muy corta y vuelvo a lo mismo, no hay que tomárnosla tan en serio. En realidad hay que disfrutar la vida. Y esto que Sí. estamos haciendo hoy y que estamos compartiendo con ustedes es precisamente eso. Sí. Y queríamos compartirles este episodio de nuestra vida que fue justo después de casarnos, Exacto. que creo que era importante también mencionar. Sí. Y que seguimos viviendo, ¿eh? Porque esto no es un interruptor de prendido apagado, es un proceso. Si alguien está, o después de esto poquito que que les estamos compartiendo, detecta algo y le resuena, siéntanse en la confianza de escribirnos a mí o a Paco o al podcast y créanme que haremos lo que está en nuestras manos para contactarlos con expertos del tema, que los tenemos alrededor, que han sido parte de nuestra vida y que nos han ayudado a llegar a un mejor lugar, ¿no? Entonces, como bien lo dice Paco, es bien importante. Nosotros no somos expertos, esta es nuestra experiencia y se nos hace muy importante seguir hablando de esto y de otros temas similares porque, de nuevo, es todo esto y muchas cosas más suceden detrás del arco iris, ¿no? No todo lo que están viendo es lo que siempre está detrás. Entonces, No se crean todo lo que ven en redes sociales, no se crean todo lo que publica todo el mundo. Detrás del arco iris suceden muchas cosas y están bien que sucedan. exacto. Está Es la bien vida que sucediendo, es la vida sucediendo y pues muchas veces no podemos escoger lo que nos toca vivir. Y tenemos pensado invitar a gente experta en este tipo de temas, ¿no? Que suceden detrás del arco iris. Sí. Poco a poco iremos modificando el canal a ver hacia dónde nos Sí. va llevando. Pero Compraremos más micrófonos para escríbanos también y díganos hacia dónde les gustaría llevar ciertos temas. qué vivieron, cómo lo vivieron, qué les resuena, qué no. Porque es una manera muy, ¿cómo se dice? Personal y Sí. muy cercana de aprender cosas y a lo mejor la puedes aplicar a ti mismo o te das cuenta. Perspectivas diferentes al final del día de a lo mejor el mismo tema, ¿no? Sí. ¿Va? Pues muchas gracias. Hoy nos extendimos un poquitito más. Les digo, no estamos
cerrados a cierto formato, lo vamos a ir cambiando y lo vamos a ir mejorando. Como el set. Ajá, como el set. Hoy lo tocó acá, modo vacación, a gustísimo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo lo que están haciendo, por compartirlo. Recuerden darle like, compartirlo, comentarlo. En verdad nos ayuda un montón y nos ayuda a validar que el mensaje que estamos tratando de transmitir está llegando a las personas que queremos. Estamos en Spotify, YouTube y todas las plataformas de podcast. Muchas gracias. Nos vemos prontito. Gracias. Gracias. Yo soy Nadim. Yo soy Paco. Bye. Bye.